Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a la videoclase número uno de este periodo de nivelación. En esta videoclase nosotros vamos a tratar el tema netamente de los números reales, una historia de descubrimiento y aplicación, ¿sí? Esta videoclase es muy importante para que usted desarrolle su foro de la siguiente semana. Entonces, espero les agrade la clase. Bien, vamos a empezar, ¿no es cierto? Nosotros habíamos hablado ya un poco acerca de lo que eran los números reales, ¿no es cierto? Ya sabemos pues que los números reales es un conjunto que abarca diferentes conjuntos, en los cuales tenemos pues a los números naturales, a los números enteros, a los números racionales e inclusive a los números irracionales. Eso como definición nosotros ya lo sabemos, pero aquí vamos a empezar a analizar un poco la historia que existe detrás de los números. ¿Cómo fue que fueron evolucionando hasta el día de hoy? Hasta ser lo que nosotros conocemos y cuáles son todas las aplicaciones que tienen los números en nuestro día a día, ¿sí? Entonces, ¿cuándo nacieron los números? Los números, pues básicamente nacen inclusive antes que las mismas letras, ¿sí? Se tienen los números antes que cualquier tipo de escritura. No hay una fecha exacta determinada de cuándo nacieron los números, pero se tienen ciertos indicios de que fue hace más de 20.000 años, ¿sí? Se menciona que son los primeros hombres, las primeras civilizaciones, los que comenzaron de cierta manera, por necesidad de contar, que comenzaron a crear los números. No como los conocemos hoy. Antes eran simplemente unas marcas, unas rayitas que se comenzaron a tallar en las piedras, se comenzaron a tallar en los instrumentos que ellos necesitaban o usaban para sus actividades, ¿sí? Y poco a poco comienza a evolucionar esto de los números. Y pasamos a las civilizaciones antiguas, en donde tenemos que los números racionales como una base de la contabilidad y la medición, ya que es en la época de los babilonios, que es aproximadamente hace 2000 años antes de nuestra era, que ya se usaba un sistema numérico. Ellos ya tenían una forma de contar y de establecer, que es justa, de establecer números, que es justamente, como les comento, era unas marcas que se hacía con un estilo de lápiz especial. Y este sistema numérico, pues era un sistema numérico sexagesimal, es decir, en base 60. Este tipo de sistema numérico es el que nosotros hasta el día de hoy nosotros mantenemos, ya que los relojes con los que nosotros trabajamos y contamos nuestro tiempo es justamente en base a este sistema numérico, ¿sí? Además, los babilonios ya manejaban lo que vienen siendo las fracciones, ya que eran útiles para lo que era la agricultura y la astronomía. Y tenemos un pequeño ejemplo que nos dice que les permitió a esta civilización dividir los terrenos o calcular posiciones planetarias con precisión fraccionaria, ¿sí? Entonces, justamente mientras más iba avanzando las civilizaciones, iba aumentando la necesidad de comprender los números, de entender los números y de buscar esa manera de cómo distribuir absolutamente todo lo que en esa época eh, se necesitaba. La división de los terrenos, saber cuántas personas existen, saber o le servía para la parte de la cobranza de lo que vienen siendo los impuestos que tenían en aquella época para poder mantener a la civilización como tal, ¿no? Entonces, después de eso, avanzamos un poquito más en el tiempo y pasamos unos cuantos años más y aparecen ya las primeras personas que dejaron un legado dentro del mundo de la matemática y de la civilización actual. En este caso pasamos a la parte de Pitágoras y la escuela pitagórica, que esto ya se da hace 500 años antes de Cristo. ¿Y qué cambia con la escuela pitagórica? Pues antes de Pitágoras, los números eran simplemente un, un evento especial dentro
del mundo natural que ellos tenían, de todo lo que realmente importaba para ellos, ¿sí? Pero llega la escuela pitagórica y en cambio cambian ese aspecto de que los números son algo, una parte de algo más grande. Y se menciona que ahora todo es un número, ¿sí? Cambian la percepción y ahora todo es un número, ¿sí? Todo se lo puede expresar mediante un número. E inclusive se da el descubrimiento de lo que viene siendo la raíz cuadrada de 2 como un número no racional. ¿Sí? Y eso realmente fue un escándalo, ya que, como les menciono, an- se creía que todo se puede modelizar a través de un número. Cualquier tipo de problema, cualquier tipo de cálculo era netamente un número entero o inclusive se lo puede llevar, como ustedes saben, de los enteros a los racionales, ¿sí? Y es justamente cuando aparece este concepto de la raíz cuadrada de 2 que lo cambia todo, ya que, como ustedes saben, hoy por hoy, pues la raíz cuadrada de 2 es un número irracional, ya que no se puede expresar como una fracción, ¿sí? Y este hallazgo de la raíz cuadrada de 2 surge al estudiar la diagonal de un cuadrado de lado 1, ¿sí? Que es justamente lo que origina el teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces, fue justamente al tratar de calcular este lado del triángulo que nace el concepto de la raíz cuadrada de 2 y obviamente da paso a los números irracionales, que es otro de los subconjuntos de los números reales que vamos a estudiar un poquito más adelante. De ahí avanzamos un poco más en el tiempo y llegamos a la parte de la India, en donde ya se utilizaban las raíces cuadradas e ingresa el concepto del número cero como una parte fundamental de los números. Hasta ese entonces se tenían los números como una forma únicamente de contabilizar algo, de enumerar algo. Era la única aplicación que se le daba a los ceros. Pero es aquí, en la India, donde aparece el concepto de cero como tal, es decir, la ausencia de algo, la ausencia de un elemento que estamos trabajando, ¿sí? Y aparte de darle el concepto del cero como la ausencia de algo, también entendieron que funcionaba para poder eh, nombrar las decenas del número que se encuentra a la izquierda, ¿sí? Entonces, ya no necesitábamos llegar de uno en uno hasta el 20, sino que simplemente colocando un número y añadiéndole un cero, ya prácticamente quedaba definida esa decena, ese número, ese valor, ¿sí? Adicionalmente es aquí, en la India, en donde también se nace el concepto de los números negativos, ¿sí? Y damos paso a toda otra revolución en el mundo de la matemática, ya que dejamos de solo enumerar algo y lo comenzamos a transformar en un mundo completamente diferente, en un mundo que nos permite ir mucho más allá, ¿sí? Y a partir de estos primeros indicios sigue avanzando la teoría, llegamos hasta la época de René Descartes, ya en la época moderna, ya es en el siglo XVII, cuando se crea el plano cartesiano, ya que estamos funcionando tanto el álgebra como la geometría. Y esto permite visualizar los números reales en la recta numérica. Aquí se introduce ya este concepto de la recta numérica que hoy por hoy eh, definimos todo lo que nosotros conocemos a partir de este pequeño descubrimiento. ¿Sí? Y aparte, el plano cartesiano nos da un sentido de ubicación y podemos comenzar a establecer coordenadas dentro de lo que viene siendo un plano de segunda dimensión. Con estos indicios, pues nace toda una aplicación incalculable de los números, ¿sí? Justamente el hecho de crear este plano cartesiano nos da un giro a la navegación. Es con lo que nosotros hoy por hoy tenemos lo que conocemos como los GPS.
¿sí? Que es lo que nos permite ubicarnos en cualquier parte del mundo y direccionarnos hacia donde queremos ir. Todo gracias a puntos de coordenadas que nacen a partir de comprender y establecer que nosotros estamos en un plano en segunda dimensión y cada punto, cada paso que nosotros damos es una coordenada del mismo, ¿sí? Entonces, en base a todo esto que nosotros comenzamos a estudiar y todo lo que nosotros ya sabemos, les dejo esta pequeña pregunta, la pregunta generadora con la cual usted va a trabajar en su foro de la unidad 1. La pregunta es, ¿cómo crees que sería nuestra vida cotidiana si los números reales no existieran? ¿Qué actividades dejarían de tener sentido o serían prácticamente imposibles de realizarlas? ¿Sí? Entonces, espero que participen de la mejor manera en su foro y nos estamos viendo en la próxima clase. Que tengan una excelente noche.